el Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 8 de la noche de Lunes de Milagro. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en Lunes de Milagros, creyendo a Dios que cada lunes Dios hace milagros en esta noche. Y le doy la bienvenida a mis amigos, a mis hermanos que están en línea. Vamos a declarar que esta noche, a través de su palabra, Dios va a derramar milagros sorprendentes. Así que vamos a la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 29, y lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Sabe que estos dos ciegos estaban necesitados de un milagro poderoso de parte de Dios? Y cuando escucharon la voz de nuestro Señor, o escucharon la fama de nuestro Señor que estaba pasando por ese sitio, ellos gritaron a gran voz: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando hay esa exclamación, está diciendo: Señor, ten misericordia, porque por años he sufrido con esta enfermedad, por años he sido rechazado, por años no he tenido la capacidad de avanzar. Señor, ten misericordia de mí. Estos dos ciegos clamaron desde su corazón, desde su interior, pidieron al Señor que fuese hecho un milagro a la vida de estas dos personas. Y el Señor se compadeció, dice su palabra, mire lo que dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. En el momento que el Señor esté en nuestras oraciones, que entremos a su presencia, pidamos con corazón, con necesidad de que nosotros estamos necesitando ese milagro de parte de Dios. Y cuando Dios ve el corazón de aquella persona, ¿sabe qué sucede? Entonces Jesús, compadeciéndose, ¿sabe qué hace Jesús? Se compadece de nuestras vidas. Y sabe que cuando el compadecimiento llega al corazón de Dios, hay misericordia, hay amor infinito, y Dios hace el milagro poderoso. Y mire lo que dice: y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Sabe que una de las actitudes de estos dos ciegos que recibieron el milagro, pero no se fueron, sino que le siguieron? Y una de las actitudes del que recibe el milagro es que cuando tú recibas el milagro de parte de Dios, Dios espera en ti de que tú le sigas. Y el seguirle es rechazar al mundo, es dejar todo lo que uno practicaba en el mundo y seguirle al Señor. Eso es lo que espera Dios de ti. Lo hicieron estos dos ciegos porque en agradecimiento no podían cómo agradecerle al Señor, y ellos con agradecimiento le siguieron donde ellos iban. Y me imagino que años más adelante, me imagino que eran predicadores de la palabra, daban como predicación su testimonio delante del Maestro, y muchas personas pudieron llegar a los pies de Cristo. Así que usted y yo seamos seguidores de Cristo Jesús, porque Dios me salvó y Dios hizo un milagro en mi vida, y puedo ser testigo de los milagros que Dios ha hecho en mi familia y aún en mi vida personal, dándome una salvación. Si Dios ha hecho un milagro en usted, sígale, porque Él espera de ti fidelidad. Así que cierra tus ojos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este día, por esta semana que ha pasado, y estamos comenzando una semana poderosa, Señor, creyendo, Padre Celestial, que la palabra va a venir y nos va a tocar, nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a restaurar,
porque sé, Señor, que la palabra, Señor, está, Señor, latente en nuestras vidas. Señor, gracias, Señor. Declaramos lunes de milagros, un lunes, Señor, poderoso. Un lunes, Señor, que a través de esta red, Padre Celestial, la palabra pueda llegar y tocar el corazón y pueda sanar, restaurar y liberar a aquellos que lo necesitan. Así como lo hizo estos ciegos, Padre Celestial, también tú lo harás con mi hermano, con mi hermana, mi amigo, al anciano, el joven, el niño, Señor, que necesita un milagro de parte de Dios para la vida de aquellas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, aunque pase el tiempo, sabemos que tu promesa cumplirás. Confías en el Señor, en lo que ha prometido para ti. Él traerá la respuesta para tu vida. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus promesas me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Y es tu amor que me sostiene. Tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Gloria al Señor. Vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por nuestra nación. Cuánto yo sé que allá en su casa usted ama esta nación, y usted que ama esta nación, vamos a leer Jeremías capítulo 29 versículo 7. Mire lo que dice el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 7, dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sabe qué estaba haciendo el profeta Jeremías? El profeta Jeremías tenía dolor en su corazón porque era un patriota del pueblo de Israel. Sentía el dolor por su patria, por su nación llamado Israel, pero también en lo espiritual había dolor porque las almas de aquellos judíos estaban inclinándose a otros dioses ajenos. Entonces, ¿sabe qué estaba haciendo el profeta Jeremías? Según los teólogos hablan de este hombre como el profeta que clamó, como lloró en la presencia del Señor por un pueblo que era rebelde a los beneficios de Dios, pero el profeta pudo declarar la palabra sobre su nación, pudo declarar la palabra sobre sobre los israelitas, sobre los judíos. Y sabe que dice y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sabe qué estaba diciendo el profeta Jeremías? Le estaba diciendo a los israelitas: no importa la cautividad, no importa el imperio que esté gobernando, no importa la situación adversa, podamos nosotros poder procurar la paz. Y cuando habla de paz, él estaba diciendo al pueblo: cada mañana que usted se levante, reclame la bendición, sea que en su boca haya alabanza y bendiga esta nación, para que esta nación esté en paz y nosotros podamos procurar la paz y podamos vivir en paz con todo el mundo. Entonces, ¿sabe qué está queriendo decir el profeta Jeremías? Que en nuestra boca no haya quejas, sino haya alabanza. Si hay alabanza, ¿sabe qué? En su casa va a haber bendición. Si hay alabanza, en su casa va a haber abundancia. Si va a haber alabanza, en su casa va a haber salud. Entonces, qué bueno que nosotros como hijos de Dios, conocedores de su palabra, haya alabanza. Quítase toda queja de vuestra boca, para que la queja, ¿sabe qué trae la queja? Trae maldición, trae pobreza, trae enfermedad, trae cualquier tipo de situación a la casa, a la ciudad, al país. Así que nosotros como iglesia, que tenemos la autoridad para proclamar su palabra, ahora vamos a orar, vamos a declarar que nuestra nación está en bendición. Cierre tus ojos ahí donde tú estás. Padre Celestial, Señor, oramos por nuestra nación, Venezuela. Declaramos que nuestra nación es una bendición. Declaramos que nuestros gobiernos es una bendición. Oramos para que tú bendigas, Señor, a los gobernantes de esta nación. Bendecimos a los gobernadores, al presidente, a los alcaldes, Señor, aún la Asamblea Nacional, aún los poderes políticos, militares y eclesiásticos. Bendecimos, Señor, esta nación para que haya paz, Señor. Si procuramos la paz de esta ciudad a la cual, Señor, tú nos hiciste nacer, crecer en esta nación, así que rogamos por ella, Señor, porque clamamos, Señor, para que nosotros podamos tener paz y podamos, Señor, disfrutar de la paz que tú das, Padre Celestial. Quita toda queja de nuestra boca, quita toda queja, Señor, que de repente el mundo o de repente en la calle podamos escuchar todo tipo de quejas, pero que nosotros podamos decir: Venezuela es una bendición, esta economía es una bendición, todo lo que está a nuestro alrededor va a ser bendición, porque cuando proclamamos la bendición, todo se produce, Señor, en bendición y en paz. Por eso bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestras tierras, bendecimos nuestros estados, bendecimos nuestros municipios, bendecimos los llanos, los Andes, Señor, los mares, los ríos, aún la minería, la agricultura. Bendecimos, Señor, todas las riquezas de nuestra nación, como el oro, el coltán, el petróleo, Señor, las reservas de agua de nuestra nación. Señor, tú las bendices en el nombre de Jesús, declarando, Padre Celestial, que ninguna riqueza se escapará por nuestra frontera, sino que tú colocarás ángeles guerreros con espadas desenvainadas, guardando nuestra frontera, guardando nuestra ciudad, guardando nuestro país, Señor, porque hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia, Señor, que se levanta, Señor, en poder, Señor, para declarar, Padre Celestial, una bendición sobre nuestra nación. Oramos por las familias venezolanas, oramos por los venezolanas, el anciano, el joven, el niño, aún el padre, la
la madre, Señor. Oramos por cada uno de ellos para que reconozcan el poder del Evangelio, Señor, y sea esparcido en toda Venezuela, Señor, el Evangelio, Padre Celestial. Nuestra meta, Señor, como Centro Cristiano San Cristóbal, nuestra meta es llegar a las 10,000 almas, Señor, y nosotros como iglesia, Señor, podremos, Señor, alcanzar, ir más allá, Señor, y alcanzar a aquellos que necesitan, aquellos que están en tinieblas, pueda llegar la luz del Evangelio y resplandecerle a cada uno de ellos. Gracias por nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por este lunes de milagros. Vamos a la palabra. Ya oramos, ya cantamos, oramos por nuestra nación. Y qué bueno cuando hacemos este servicio para honrar a nuestro Dios. Así que vamos a leer en el libro de Hechos, Hechos capítulo 3. Mire lo que nos habla el libro de Hechos capítulo 3, versículo 1. Mientras que usted busca ahí en su Biblia, yo voy a estar leyendo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Preste mucha atención a esta palabra. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, colocamos esta palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestros oídos, y podamos, Señor, aprender y crecer y avanzar, Señor, en lo que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, abre el corazón de cada uno de ellos, declarando que la bendición está sobre ellos, y el milagro vendrá, Señor, a través de la palabra, a través de la administración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama Conmovidos por el Espíritu Santo. Sabe que Pedro y Juan subían juntos al templo como a las 3 de la tarde. Esa era la hora novena de la que la Sagrada Escritura nos habla. Eran las 3 de la tarde. Sabe que Dios hizo mover a estos dos hombres llenos del poder del Espíritu Santo. No se crea que Pedro y Juan eran recién convertidos. Eran personas que habían caminado con nuestro Señor Jesucristo, habían recibido la promesa del Espíritu Santo hablada por nuestro Señor Jesucristo, y eran hombres llenos del poder de Dios. Hombres en los cuales, como dice la palabra en Hechos, dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Así era el poder del Espíritu Santo que actuaba o que hacía que los milagros a través de ellos fueran hechos realidad en las personas que les rodeaban. Entonces Pedro y Juan subieron al templo. Ellos iban a buscar de la presencia del Señor, iban a buscar de Dios cada día, pero tenían un propósito divino, era llevar el poder del Evangelio a los que estaban perdidos. De repente en sus corazones no había ni la menor intención de que Dios derramara un milagro en aquella puerta o en aquel lugar. La importancia de estar llenos del Espíritu Santo, mi amado amigo, hermano que me está escuchando, es que el Espíritu Santo tiene un plan infinito para cada uno de nosotros. El plan infinito de Dios es que hay milagros cuando tú tienes al Espíritu Santo y estás conectado con su presencia. Mi pregunta es, ¿usted está conectado con la presencia del Señor? ¿O solamente se conecta a la presencia del Señor los días lunes de milagro o los días domingos, pero durante la semana está usted alejado de la presencia de Dios? Usted no puede estar alejado de la presencia del Señor, porque nosotros debemos estar conectados con su presencia. Si usted va a su trabajo y manejando en dirección a su trabajo,
ahí en su carro, en la buseta, usted ore en la mente y esté conectado con su presencia, porque ¿sabe qué hace esto? Que cuando el Espíritu Santo empieza a ver en nosotros la reacción de que hay una conexión con la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer milagros. Y en la medida que tú avanzas, en la medida que tú caminas, en la medida que tú hablas, Dios empieza a hacer milagros. Dios le puede sorprender en el trabajo, Dios le puede sorprender aún en el hospital, Dios le puede sorprender aún en su casa, en su familia, en sus hijos, en algún lado que tú tengas necesidad, Dios le pueda sorprender. Entonces Pedro y Juan subían. Ellos no veían o no había, o de repente no se esperaban a esta persona a la puerta de la Hermosa. Y sabe que ellos ni con la menor intención ni con la idea de repente conseguirse a esta persona enferma, ellos iban a predicar la palabra, pero cuando se consigue con esta persona y de repente la persona extiende la mano y dice, dame aquella limosna, Pedro automáticamente no actuó en la carne, él actuó bajo el Espíritu Santo. Mire, y quiero ir al punto número 1, dice la incapacidad de recibir un milagro. Mire lo que dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna de lo que entraban en el templo. Sabe que este templo, la Hermosa, era un templo de repente de una categoría o un nivel alto, donde muchas personas, tanto de clase alta, clase media y clase baja, iban allá y de repente sí depositaban su limosna a la puerta, porque el rico de repente soltaba alguna limosna, el de clase media igual, y aún de repente el de clase baja no la soltaba, pero de repente iba, pero había una afluencia de personas en el templo. Y este paralítico, a pesar de que su incapacidad lo tuvo por muchos años, se había acomodado con esta incapacidad. Parece haber sido ocurrencia diaria que sucedía muy a menudo de una manera u otra desde la niñez. Este paralítico era paralítico desde su niñez, de este hombre, pero poco se daba cuenta que ese día sería el día más grande de su vida. De repente el paralítico iba y se estacionaba en la puerta de la Hermosa y pedía limosna en la mañana, en la tarde y al atardecer lo buscaba a su familia. Era una costumbre, era una rutina, era algo monótono en su vida. Creo que su esperanza se había acabado, sus sueños se habían frustrado, no había proyectos en su vida, no había nada de lo que pudiera de repente el paralítico poder pensar de que un día de repente le visitara a Dios y pudiera recibir un milagro de Dios. No había eso en su mente. Pero se apareció Pedro y Juan. Sabe que usted y yo podemos ser usados por medio del Espíritu Santo para traer milagros a aquel que lo necesita. Mire las condiciones de este paralítico. Había comodidad porque vivía de lo que la gente le daba. ¿Sabe qué hacía este paralítico? Había comodidad. Ya no le importaba su incapacidad, ya había comodidad porque en su mano caían monedas para suplantar la necesidad de su día. Pero ¿sabe qué? En su corazón había necesidad de Dios. De repente en lo material no tenía necesidad, pero en su corazón sí había un gran vacío en su corazón. Entonces la comodidad me hace vivir lejos de Dios, me hace aislarme de Dios. Entonces podía vivir de lo que el mundo le puede ofrecer a usted. Usted no puede vivir en una incapacidad paralítica, no puede vivir en una incapacidad donde el mundo le ofrece migajas a usted, cuando Dios le ofrece salvación y vida eterna a su vida. Entonces, mire la otra incapacidad del paralítico. Había conformidad. Estaba conforme con su desgracia. Hay mucha gente que está conforme con su desgracia. Y qué triste ver al ser humano conforme con su desgracia. Aquel que vive de repente del alcohol, de las drogas, aquel que vive de repente desordenadamente, vive ¿qué? Conforme con su desgracia. Pero ¿sabe qué? En el corazón de aquellas personas necesita el poder del Espíritu Santo para que salgan de esa esclavitud del pecado. Por eso hay esa incapacidad de recibir el milagro de Dios. Él iba a la iglesia y él iba y se sentaba a la iglesia, escuchaba los sermones, escuchaba cantar, escuchaba tantas cosas, pero había incapacidad en su corazón. Pero ¿sabe qué hizo Pedro y Juan? Dijo, míranos.
¿Sabe qué le estaba diciendo? Despierta, paralítico, tú que estás sentado ahí en ese lugar. Mira, Dios está en este lugar. Mira, Dios que a través de nosotros puede hacer un milagro. No es del oro ni la plata que le puede complacer su necesidad. Es Dios, es la presencia de Dios que puede sanar su corazón, que puede traer vida, que puede restaurar su familia, que puede liberarlo de la depresión, aún de la fatiga, aún de tantas cosas que el diablo ha querido colocar en el ser humano y destruir al ser humano con tal y llevárselo a una eternidad sin Cristo. Pero ¿sabe qué? Era necesario que Pedro y Juan se acercaran. Era necesario que Cristo llegue a su vida. Mi amado amigo que me está escuchando, no tenía proyectos en su vida. ¿Sabe que el ser humano no tiene proyectos en su vida? Yo de repente la iglesia o aquella persona que está con Cristo, hay proyectos en su vida. ¿Sabe cuáles son los proyectos en la vida del ser cristiano? De aquel que tiene a Cristo en su corazón, de aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabe qué son los proyectos? El proyecto es que hay una vida eterna que nos espera. Hay una vida eterna que nos espera allá con Cristo Jesús. Pero aquí en la tierra hay un proyecto divino que es predicar su palabra y disfrutar de los beneficios de la salvación, de que mi familia esté en los pies de Cristo, que mis hijas caminen a los pies de Cristo y que no haya ninguna situación adversa que pueda tocar a mi familia, porque cuando estamos cubiertos con el poder de la sangre del Cordero, Dios traerá vida a nosotros. Entonces había inseguridad, no había comodidad en este paralítico, había conformidad en este paralítico, no tenía proyectos en su vida, no tenía sueño, estaba inseguro de lo que él tenía una inseguridad total. Entonces la incapacidad de recibir un milagro de parte de Dios, estas son las cosas que hacen que nosotros nos alejemos de Dios. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús, cuando tú reconoces a Cristo Jesús, ¿sabe qué hace? Dios trae bendición. ¿Sabe que la puerta de la hermosa representaba para el cojo todos estos aspectos? Según el gran Josefo griego, dice que esta puerta tenía un alto costo del mejor bronce. ¿Sabe que este paralítico sentado a la puerta de la hermosa, veía ese arco de bronce? Había una comodidad. Era excelente estar sentado y de repente recibía aquella brisa, no tenía nada que hacer, solamente vivía de las migajas de lo que la gente le daba. Entonces tenía una altura de 12 metros, un ancho de 23 metros y este cojo estaba muy cómodo en aquel lugar, se beneficiaba de la puerta. ¿Sabe qué? La puerta no te puede beneficiar más allá de lo que Dios sí te puede beneficiar. Dios te puede beneficiar con grandes y multiplicar las bendiciones que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios ha puesto sueños, ha puesto metas, ha puesto milagros, ha puesto provisión, ha puesto abundancia. Mire todo lo que Dios tiene planeado para usted y usted la ha desperdiciado por estar cómodo en la puerta, por estar cómodo en el mundo. Usted tiene que rechazar las cosas del mundo, usted tiene que darle un parado a las cosas del mundo y recibir el milagro de Dios y salir de esa comodidad, salir de esa conformidad, salir de esa inseguridad, de aquellos proyectos fracasados, esos sueños que no han tenido hecho realidad. Tiene que usted salir de ahí para entregarse en las manos del Señor y declarar que Dios va a traer milagros a su vida. Entonces, ¿sabe qué? El segundo punto, fijando los ojos. Mire lo que dice el versículo 3. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Sabe qué? Aún había incredulidad en este cojo. Indica que fueron conmovidos por el Espíritu Santo a hacer esto. Pedro quiso que escuchara lo que estaba por decir. El cojo estaba esperando de repente recibir dinero. Pedro tenía la necesidad de declararle la palabra a este cojo y decirle: Señor, sana este cojo y levántate ahora en el nombre de Jesús, porque en Pedro había una convicción del Espíritu Santo de que él ese día iba a hacer un milagro en aquel cojo. Pero el cojo de repente ahí asustado, de repente le gritó muy fuerte a Pedro, pero el cojo asustado estaba esperando que de repente le soltara algunas monedas de oro. Pero ¿sabe qué? Dios le sorprendió. ¿Sabe qué dice? Si el cojo estaba esperando recibir dinero, su comodidad, su conformidad y su inseguridad no estaba viendo lo que Dios podría hacer a través de Pedro y Juan, un milagro. Estas cosas debemos quitarlas de nuestros ojos. Debemos
quitar nuestros ojos en la comodidad, debemos quitar nuestros ojos de la inseguridad, debemos quitar nuestros ojos de aquello que de repente no estaba avanzando y poner los ojos en Cristo. Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, hay un milagro de parte de Dios para su vida. La humanidad se ha olvidado de Dios, por eso es que es importante que la humanidad vuelva sus ojos en el actor y consumador de la fe. Es importante que usted, amigo, amiga que me está escuchando, vuelva sus ojos a los pies de Cristo. Vuelva sus ojos de aquel que Dios ha entregado su vida por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros entregamos a los ojos al actor y consumador de la fe en Cristo, Dios nos va a devolver lo que el diablo le ha quitado. Así que usted no puede más ser pisoteada por el diablo. El diablo ha querido de repente destruir su vida, pero Dios ha estado peleando por usted por años, por meses, por días, pero Dios quiere darte la victoria a ti. Así que usted espere, fije los ojos para que pueda usted recibir el milagro de Dios. Entonces, no es plata ni el oro. Mire lo que dice el 6 y el 7. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Sabe qué representa? Que el mundo moderno tiene bastante plata y oro. ¿Sabe que he visto cómo el mundo moderno ha manejado el oro, ha manejado la plata? He visto cómo los grandes empresarios ricos del mundo han querido movilizar el mundo, han querido poner el mundo a sus pies, pero ¿sabe qué? Ellos no pueden ofrecer lo que Cristo me está ofreciendo a mí. Sea el rico más rico, sea el científico más poderoso de este mundo, ellos no pueden ofrecernos nada a nosotros, sino es Cristo Jesús. Así venga el científico de la Pfizer, así venga el científico de BioNTech, así venga el científico de por allá de Rusia a ofrecernos la vacuna para vencer esta pandemia del coronavirus. Pero ¿sabe qué? Cristo es la única solución para traer salud a su vida. Cristo puede vencer esta enfermedad porque Él la venció hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él venció esta enfermedad, esta pandemia. Dice su palabra que no habrá ni peste ni mortandad que toque mi casa. Eso lo dice uno de los salmos. Así que usted ponga los ojos en aquel consumador de la fe que es Cristo Jesús. Cristo es la única solución a nuestras enfermedades. Cristo es la única solución a aquello que ha querido venir a traer pobreza, escasez. Cristo es la solución. Usted no viva de la conformidad, no viva de los proyectos, no viva de repente de aquello que de la inseguridad, de la comodidad. No. Usted ponga los ojos en Cristo Jesús, que Dios tiene la solución. Así que, pero dice la palabra, dice que no es la plata ni el oro. El mundo moderno tiene bastante plata y oro, pero no tiene el poder de Dios. Por eso Pedro le dice al cojo, levántate, y en el nombre de Jesucristo, este enfermo, ¿sabe qué? Confió. Ya mañana no habrá otra comodidad, ya mañana seré otro, ya mañana seré el Hijo de Dios. Si hoy no conocía a Cristo, ya mañana, a partir de hoy, seré el Hijo de Dios que disfrutará de las bendiciones, disfrutará de todo. No es Mahoma, no es Confucio, no es ningún Dios, ningún santo que pueda hacer un milagro. No. Es Dios el Todopoderoso, el Dios de Israel, el que puede producir los milagros. Así que mi amado amigo que me está escuchando, no es presunción, sino más bien la fe en acción. Era un milagro que Dios había preparado para este cojo. Así que, para concluir, mire lo que dice el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabe qué? Esto quiere decir que su sanidad era innegable. Lo sucedido en aquel lugar atrajo una multitud. Eso era la intención del Espíritu Santo, que todos recibieran un milagro de parte de Dios. ¿Sabe qué? Usted falta por recibir un milagro de parte de Dios. ¿Por qué no has puesto su corazón en las manos del Señor? De repente hay conflictos en su familia, de repente hay conflictos en su empresa, pero usted ha rechazado el poder de Dios, ha rechazado la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué?
le aseguro que si tú aceptas la palabra de Dios y aceptas el milagro, sabe que va a venir su familia a los pies del Señor, su esposo va a venir a los pies del Señor, su esposa va a venir a los pies del Señor, sus hijos recibirán del poder del Espíritu Santo. Aquel amigo, aquel vecino, aquel que le ha hecho la vida imposible va a cambiar contigo, y porque va a ver en ti el milagro, el poder de Dios, la transformación que Dios ha hecho en su vida, como lo hizo con este paralítico. El paralítico tenía una incapacidad de recibir el milagro, no había puesto los ojos en aquel consumador de la fe, pero renunciando a la incapacidad, renunciando, quitando los ojos de aquello que de repente no traía ninguna bendición, sino colocó los ojos en Cristo Jesús, vino la bendición y vino el milagro de parte de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, porque no es la plata ni el oro que puede sustituir la bendición, es Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, oro por aquellas personas que están ahí. Señor, mira aquel que está enfermo, mira aquel que está en conflicto, mira aquel que tiene problemas en su familia, mira aquel que tiene deuda, mira aquel, Señor, que de repente ha querido buscar la solución a cualquier necesidad y no la ha hallado, pero hoy, Señor, el Cristo de la gloria se ha acercado a aquel que lo necesita, aquel que tiene el poder de Dios, y sé, Padre Celestial, que Él ha extendido su mano para recibir el milagro de Dios. No es la plata ni el oro, no es la conformidad, la comodidad, aún aquello que de repente ha querido venir a hacer obstáculo en mi vida. Hoy, Señor, renuncio al mundo, hoy renuncio, Señor, a los afanes de este mundo, Padre Celestial, y declaro que a partir de ahora, Señor, como aquel paralítico que aún recibiendo el milagro de parte de Dios, pudo, Señor, recibir aquel milagro, Señor. Hoy oro por aquella persona que tiene cáncer, oro por aquella persona que tiene, Señor, aquella enfermedad terrible que está azotando el mundo, el COVID-19, Señor, declaro sanidad en aquellas personas, Señor, aquel que está contagiado, Padre Celestial, la sangre de Cristo, Señor, unge a aquella persona, Señor, la sangre de Cristo, Señor, lo cubre, Padre Celestial, porque sé que sus pulmones están guardados bajo la mano poderosa tuya. No habrá, Señor, virus ni peste destructora que toque su casa, ni su familia, ni su cuerpo, Señor, porque hoy en el nombre de Jesús yo te digo levántate, en el nombre de Jesús yo te digo levántate y anda, porque la palabra de Dios, cuando Pedro y Juan le dijeron al cojo, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, era porque era necesario que el paralítico rechazara toda la comodidad, rechazara la enfermedad, rechazara aún, Señor, la conformidad que le ataba a aquella puerta, Señor. Hoy le digo a aquel que me está escuchando, en el nombre de Jesucristo, levántate, sea sano en el nombre de Jesús. El cáncer desaparece, aquel problema en los riñones desaparece, aquel problema en el corazón desaparece en el nombre de Jesús, aquel problema en el páncreas, en el hígado, Señor. Hoy declaro sanidad sobre su vida, toda enfermedad cardiovascular, Señor, hoy desaparece en el nombre de Jesús, declarando que la palabra de Dios, Señor, habita en ellos, Señor, habita, Señor, porque sé, Señor, que tú harás milagros, Señor, milagros poderosos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Declaramos la sanidad, Señor, sobre aquellos que lo necesitan, Señor. Hoy, Señor, desaparece toda enfermedad en el nombre de Jesús, todo problema, todo conflicto en la familia, Señor. Aquel esposo que se ha ido de su casa, aquella esposa, Señor, que aún estando llorando con lágrimas, Señor, que ha derramado lágrimas por noches, aún llorando sola, Señor. Hoy declaro que el consuelo del Espíritu Santo viene a esta mujer, viene al hombre, Señor. Háblale por medio de sueños, de visiones, Señor. Aquel que ha dejado su familia, Señor, tráelo de vuelta, lo atamos al reino de los cielos para que sea, Señor, una familia, Señor, en unidad, Padre Celestial, porque el enemigo ha querido destruir la familia, ha querido venir a destruir los valores de la familia, Señor. Y hoy, Señor, reprendo todo ataque del enemigo, hoy reprendo todo ataque de las tinieblas, declarando que la presencia de Dios, Señor, habita en la familia, habita en los hijos, Señor. Hoy, Señor, oro por los hijos, Señor, oro por aquel niño, aquella niña que ha sido afectada, Señor. Hoy restaura su corazón, hoy si hay
vacíos en su corazón de papá, hoy si hay vacíos, Señor, de mamá, Señor, hoy, Señor, tú llenas ese vacío, tú sanas las heridas del corazón. Hoy declaramos que la palabra, Señor, está restaurando, está sanando. La palabra de Dios está sanando y restaurando en el nombre de Jesús. Señor, declaramos la victoria en Cristo Jesús. Declaramos la victoria por el poder de su palabra. Declaramos la victoria, Señor, para que la palabra entre, Señor, a través del celular, a través de aquella computadora, de aquella lacto, Señor. La palabra, Señor, la oración fluya, Señor, a través de los hogares que nos están escuchando. Hoy declaro que aquel hogar, Señor, está bajo la bendición tuya, Señor. Si hay escasez, Señor, trae la abundancia en este mes de diciembre, Señor. Si no tienen para vestirse, Señor, tú traerás del norte, del oriente, del oeste, aún del este, Padre Celestial. Traerás la bendición y suplirá las bendiciones a las familias venezolanas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos que milagros poderosos, Señor, este año 2020, Señor, cerraremos en victoria. Este año 2020 cerraremos en victoria en el nombre de Jesús, declarando que la palabra, Señor, es una realidad. La palabra me habló, Señor. Hoy la palabra me habla, Señor. La palabra me habla de rechazar la conformidad. La palabra me habla de rechazar la comodidad. La palabra me habla de no tener proyectos, pero a partir de ahora escribo mis proyectos y los coloco en tus manos, Señor. Escribo mis sueños, Señor, para que los sueños se cumplan al pie de la letra, en tus manos, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oramos por los amigos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le hablo al amigo que me está escuchando. Si usted es primera vez que me está escuchando y quiere aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, yo le invito a que usted haga esta oración. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dando su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que usted quiere tener vida eterna, quiere ser libre de la mentira para entrar en la verdad. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de este momento, Señor, salgo de la maldición y entro en la bendición. Rechazo, Señor, toda actitud negativa en mi corazón para caminar en los caminos tuyos. Hoy, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted, amigo que me está escuchando, si usted hizo esta oración de fe, quiero que nos escriba en los números telefónicos que aparecen al pie de la pantalla. Escríbanos, envíanos sus datos, su dirección, su teléfono, su nombre para estar orando y si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos que nosotros estamos orando y clamando al Señor de que Dios va a hacer un milagro. Así que Dios le bendiga, tengan una semana excelente bajo la bendición del Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos hasta un próximo encuentro con la palabra. El Centro Cristiano San Cristóbal te informa de sus actividades. De lunes a viernes te invitamos a realizar el devocional La Iglesia en tu Casa. El sábado puedes realizar el ayuno La Iglesia en tu Casa. También en nuestro canal de YouTube disfruta el día lunes a las 6 de la tarde de Lunes de Milagros. Centro Cristiano San Cristóbal. Avenida Demócrata con Avenida Libertador, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.